Prolimpio, Encontrarte Danza, Cafetín y el kiosco de Sauce para sus productos Baitam presentan a Siul Bango desde Punta del Este, hablando con los dedos. Con los dedos, estamos hablando con los dedos. Pa, 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 para, la, con los dedos. Albert nos dejó planteadas una serie de preguntas en el capítulo anterior, y hoy nos vamos a centrar en la primera de ellas, para buscar seguir avanzando en esta idea que nos hemos propuesto de invitar a pensar, de fomentar la libre interpretación de los hechos y de cuestionar el relato oficial. Ese primer cuestionamiento que formulé apuntaba a preguntarnos si hoy en día estamos viviendo un período de cambio y transformaciones que en el futuro será visto como el fin del capitalismo y, por tanto, el comienzo de una nueva era. Entonces, tras la presentación oficial de Lalo, vamos a comenzar a transitar este capítulo en busca de nuevas preguntas. Sin micrófonos, sin decir ni una sola palabra. Solamente con el teclado de su computador, Siul Bango nos hará escuchar su voz y las de su conciencia, para invitarnos a pensar con sus relatos y canciones. Aquí comienza Hablando con los dedos. Para la. Con los dedos, estamos hablando con los dedos. Pa, 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 para la. Con los dedos. La, 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 la. En busca de saber si las generaciones futuras verán la realidad con una visión diferente a la que tenemos hoy en día, estamos hablando con los dedos desde Punta del Este para Uruguay y el mundo. Estamos en 1011 Creaciones, en YouTube, Instagram y Facebook. Hablando con los dedos. Con los dedos. Más allá que esté hablando con los dedos y que por tanto alguien pueda decir, y con razón, que yo no soy yo, mi voz representa la parte humana de este podcast. Y por tanto, desde la humanidad voy a arriesgar una afirmación para construir este relato, sentenciando que efectivamente estamos viviendo un proceso de cambio. Y voy a sostener esta afirmación en el hecho que estamos reconociendo el aumento de la incidencia de lo que cada vez me convenzo más estamos denominando mal, la inteligencia artificial. Eso lo digo así porque en mi forma de ver no es una inteligencia, sino una potente herramienta de búsqueda, compilación y ordenamiento de la información disponible en la web. Y esa incidencia no solamente produce cambios reales, sino que despierta desconfianza, despierta temores, despierta rechazos, y por tanto genera una incertidumbre sobre diversos aspectos de nuestro futuro, produciendo crisis y oportunidades. Muchos ven un enemigo en esta herramienta, ven un sustituto de su trabajo. Yo, sin embargo, y pese a integrar el grupo de los que directamente más afectados estamos, entiendo que quien sepa manejar adecuadamente la herramienta será quien ganará espacios en el mercado laboral. En otras palabras, y parafraseando una visión que se está popularizando, la IA no te quitará el trabajo, pero quien sepa manejarla le quitará el trabajo a quien no lo sepa hacer. La sensación entonces de estar viviendo un momento histórico que implica una transición entre una realidad que conocemos y otra que imaginamos y proyectamos está presente en todos nosotros, más allá que le demos relevancia o no. Todo indica que este proceso nos derivará hacia un mundo aún más dependiente de la tecnología. Una tecnología que estará asociada al confort y a la facilidad de solución de las problemáticas básicas. Pero al mismo tiempo, ese mundo requerirá de habilidades manuales, de solucionadores de situaciones prácticas, así como de productores que sostengan las habilidades y el conocimiento para hacer posible una supervivencia y un sustento, que sea posible independientemente de la tecnología. La dependencia total de la tecnología nos daría, si es que no queremos asumir que ya la tenemos, una incapacidad de poder funcionar y hasta podría decir sobrevivir si perdiéramos el acceso a servicios como la luz o como la conectividad vía Internet. La dependencia electrónica es cada día mayor y sin duda que el quiebre final para que ésta sea asumida como total, aun cuando no lo sea, será la implementación del dinero digital como moneda de cambio. Posiblemente muchos de ustedes vieran el video que ha estado
circulando en redes sociales, en el que un docente de la República Argentina cuenta cómo creó su propia economía en el aula de clase. El docente considera que el sistema educativo debe premiar el hacer, como ocurre en la vida adulta, por ejemplo, con el sueldo, y no castigar el no hacer, como está establecido en la educación actual. El docente inventó un sistema en base a la creación de una moneda digital que premia a los alumnos por cumplir con sus tareas, de manera que cuando los alumnos realizan las mismas, suman monedas. Esas monedas luego las pueden cambiar por beneficios educativos. Por ejemplo, con sus monedas pueden comprar un punto más en la nota final de una prueba o un examen, lo que en algún caso podría significar la diferencia entre aprobar o no la materia. Con este sistema, este docente logró que el 100% de sus alumnos haga todas las tareas que él manda. De esta manera, el docente se convirtió en algo así como el banco central del sistema y en el administrador de la inflación que la emisión de monedas generaba. Así fue que agregó una nueva idea, la creación de los remates. Instauró una lógica donde, por ejemplo, la semana previa a la prueba, pone en subasta puntos para la misma, para que sus alumnos los puedan adquirir con sus monedas. Como la compra de puntos para la prueba requería de más monedas, los alumnos dejaron de pasarse las tareas, ya que hacerlas les otorgaba las monedas necesarias para poder comprar esos puntos que les facilitarían la aprobación. La propuesta nos llevó a cuestionarnos qué pasaría si en esa idea de simular en el aula el mundo real, un alumno especulara con las monedas y vendiera trabajos a sus compañeros. Pero resulta que eso sería imposible, porque el sistema que este profesor creó impide cualquier tipo de transacción fuera de esa especie de banco central que sería el propio profesor. Por tanto, ese dinero digital solamente podría usarse de la manera en la que el profesor determine y para lo que el profesor determine. Llevado a la cotidianeidad, esa lógica es la que los detractores de la moneda digital temen se imponga. El temor mayor es que los estados, a través de sus bancos centrales, regulen el uso del dinero de cada persona. Uno de los primeros ejemplos que se utiliza para cuestionar la moneda digital es imaginar que con la excusa de la generación de carbonos que contaminen el medio ambiente y por tanto sean un problema para el mentado cambio climático, podría limitarse a cualquiera de nosotros de la compra de productos o servicios que sean definidos arbitrariamente por el Estado o por los organismos internacionales a los que los Estados respondan, como perjudiciales para el medio ambiente, para la salud o para cualquier razón que el relato imponga. En defensa del medio ambiente y como freno al cambio climático, se nos podría limitar la movilidad, impidiéndose la compra de nafta o el pago de pasajes, o se podría incidir en la alimentación, regulándose la compra de productos cárnicos. Por ejemplo, si hoy comí una hamburguesa, mañana no podría comprar asado, porque eso implicaría el aumento de consumo de carne vacuna. Y las vacas, según el actual relato, son consideradas peligrosas para el medio ambiente. O podría decirse en ese mismo ejemplo que tanta carne es mala para el colesterol. Por tanto, en nombre de la salud, esa persona no podría comprar una milanesa. Debería comer carne vegetal. Si bien los ejemplos pueden parecer ridículos, no olvidemos que hace prácticamente nada, cuando en nombre de la ciencia se nos impusieron medidas que no solamente carecían de sustento y evidencia científica, sino que no tenían lógica ni sentido común, la reacción que tuvimos como sociedad nos dejará muy mal parados en la historia, ya que cegados por el miedo y la presión del relato, fuimos irracionalmente duros con quienes racionalmente pusieron dudas y reparos a tanto disparate y agresividad. El certificado de vacunación contra el COVID, que ofició de pasaporte sanitario, fue para muchos una prueba para saber qué tan posible sería llevar adelante un sistema de control social que premie, como lo hace el docente argentino al que referíamos, a quienes cumplan con las tareas asignadas. Y ahora, a quien le toca cumplir con su tarea es a mi amigo Omar. Hubiera preferido que me presentara la encantadora voz de Connie, mi querido Albert. Con mucho gusto, Omar, lo invito yo a vender. En mayo, cuando vengas a Prolimpio, llévate la oferta del mes.
Perfumador textil clásico de 1 litro. Antes, 458 pesos. Ahora, 366. Prolimpio. Especialistas en productos de limpieza. La seguridad y la salud pública, y ahora también el medio ambiente, son temas que razonablemente se pueden utilizar como escudos para limitar las libertades individuales. Y se pueden utilizar al punto que incluso quienes somos acérrimos defensores de la libertad y nos hemos opuesto siempre a cualquier intento de cercenarla, podemos comprender los planteos y hasta habilitamos la posibilidad de tomar medidas en casos extremos. Casos extremos, que justo es decirlo, entendemos no existen en esta realidad y no han existido, al menos en los últimos 50 años. Pero la dependencia de la tecnología, la comodidad de que todo se soluciona sin esfuerzo, nos ha llevado a descansarnos, no solamente en el hacer, lo cual, como decíamos al principio, es muy peligroso, sino que nos ha llevado casi sin hacerlo evidente, a descansarnos en el pensar, y eso, más que peligroso, es letal. La aceptación de los relatos, sin cuestionamiento, sin una mirada crítica, se ha vuelto una constante a todo nivel, al punto tal que la propuesta del docente argentino, que utilizamos como disparador de este capítulo, es valorada mayoritariamente en sus comentarios, como una medida que apunta a solucionar el desinterés por el aprendizaje. Cambiar el castigo por el premio, por más que pueda generar variantes en las conductas, cosa que de hecho habría sucedido en este relato, no es otra cosa que mantener la lógica de recompensar una acción, lo que termina haciendo que el verdadero valor no sea la acción en sí misma, sino la recompensa. Y la recompensa más ofrecida hoy en día es la misma que ofrece este profesor. Es la de facilitarte la tarea que más esfuerzo requiere. Es ahorrarte el tiempo de pensar, para que ese tiempo lo vivas de la manera que los estímulos te indiquen. Entonces, manejando el estímulo, en una sociedad que tiene fácil acceso a quien le solucione las cosas, estaremos manejando la voluntad colectiva, lo que, en otras palabras, significa que estaremos teniendo el poder del control social. Nuevamente estamos tocando un tema recurrente, el del manejo de la voluntad de una comunidad. Así que, antes de hacer una nueva mirada a esa manipulación del pensamiento colectivo, démosle la bienvenida a Katy para que nos recomiende cómo hacer para aprender a tener una total autonomía en el control de nuestro cuerpo. La mejor forma de hacer que tu cuerpo responda es poniéndolo a bailar. Vení a encontrarte con el curso que mejor se adapte a tus necesidades. Siempre estás a tiempo de comenzar. Vení a encontrarte con vos. Encontrarte Danza. Torre del Vigía, Maldonado. El manejo del relato, y por tanto de la voluntad de una comunidad, no es algo nuevo, pero como los tiempos han cambiado, también han cambiado las formas y los medios de conducir los mensajes. Sin embargo, la esencia y los efectos que causan se conservan. Pero si bien es muy cierto eso que decís, en los últimos tiempos se vienen esbozando cambios que, de concretarse sin mayor oposición colectiva, y todo indica que no la habrá, van a transformar radicalmente la realidad. La migración de la economía a una moneda digital, si bien es un beneficio que nadie en su sano juicio podrá negar como tal, y por tanto que todos querríamos tener, es, como veíamos anteriormente, una herramienta de control social en manos del Estado. Pero la moneda digital no deja de ser una medida que se intenta imponer lisa y llanamente de manera directa. Y eso seguramente sea porque la moneda digital por sí sola no debería representarle más riesgos al usuario que el dinero en efectivo. Los uruguayos sabemos lo que es que nos roben, lo que es tener miedo de andar con efectivo por la calle. Sabemos lo que es un corralito bancario. Sabemos lo que es una devaluación. Por tanto, no solamente no sería extraño, sino que sería hasta lógico querer un dinero digital que nos facilite a la hora de realizar pagos, organizar cuentas y ahorrar, y al mismo tiempo nos quite el riesgo de andar con valores en la calle. Pero hay otras medidas de control que, para imponerlas, se deben solapar.
Una de ellas es la alimentación. Para muchos, en lo que comemos está la base de nuestros problemas, y el dejar en manos de terceros la alimentación sería mucho más que un riesgo por la calidad de lo que se ingiera. Sería un riesgo desde el punto de vista del control social. Hace unos días en España, Juan Roig, presidente de Mercadona, una de las mayores cadenas de supermercados de la península ibérica, reiteró su categórica afirmación respecto a que a mitad del siglo XXI no habrá cocinas en nuestros hogares. Si bien la postura de Roig no es compartida por todos sus colegas, es real que todas las cadenas de supermercados están sumándose a la movida que Mercadona inició en 2018, de generar una sección con alternativas diarias de comidas preparadas. Desde la premisa que cada vez tenemos menos tiempo para cocinar, la comida ultraprocesada o previamente elaborada, aunque tal vez no llegue a eliminar la cocina como pronostica el jefe de Mercadona, va a generar hábitos que nos irán haciendo perder mucho más que calidad alimenticia. Y ya que estamos hablando de cocina, usemos a esta como metáfora y veamos con los ingredientes que tenemos qué receta podremos preparar. Porque a golpe de vista hay ingredientes que parecen no muy compatibles entre sí. Dejar la alimentación en manos de las cadenas de supermercados o las empresas de comida rápida, cosa que está sucediendo, no parece ser una idea que beneficie la salud, sino más bien todo lo contrario. Las consecuencias de una mala alimentación son un problema de salud pública, que afecta no solamente la calidad de vida, sino que atentan contra ella, generando una temprana mortalidad. Esto se contrapone con la idea de alargar la expectativa de vida, y esta idea es una de las verdades indiscutibles que presenta el relato oficial. En esa línea, y en los últimos días, el CEO de Google DeepMind, Demis Hassabis, dijo creer que la IA podría curar el 100% de las enfermedades en un plazo de 10 años. Entonces la receta de la que hablaba Connie no creo que pueda funcionar, ya que si unimos los pronósticos que hemos ido recorriendo, tendremos una población regulada en sus movimientos y con un dinero que podrán gastar de acuerdo a los parámetros que el Estado indique. Tendremos una alimentación preelaborada, que seguramente no favorezca nuestra salud, pero tendremos un sistema de salud sin médicos, que mediante robots podrá curar prácticamente todas las enfermedades. Nos queda explicar cómo y de qué manera vamos a generar nuestros ingresos, pero esa pregunta merece realizarse con un buen café. Cafetín, cafetín, cafetín. Cuando compras cafetín, estás comprando más que café. Cafetín. Porque un cafetín te incluye. Afirmando que el ser humano no nació para trabajar, Bill Gates asegura que la IA se hará cargo en muy poco tiempo de todas las tareas. En lo personal me cuesta creer que sean todas las tareas, porque como lo dije al inicio de este capítulo, pienso que esta herramienta no dejará de ser eso, una herramienta facilitadora, que hará mucho más simple y productivo el trabajo, pero que requerirá no solamente del apoyo humano, sino que habrá tareas que seguirán siendo para nosotros. Pero sí es real que muchas profesiones dejarán de existir, como ya pasó en otros momentos de la historia, cuando se comenzó con la industrialización y la tecnología. Uno de los que más nos llamó la atención fue el que daba cuenta de que han cambiado las reglas de juego en la construcción de carreteras, dado que en China una vía de circulación de 157 kilómetros fue construida completamente con robots y sin intervención humana. No es casualidad que fuera en China, ya que la forma en la que se ha parado el gigante asiático ante los cambios tecnológicos dista mucho de la realidad en la que lo hemos hecho nosotros. Mientras que aquí solemos adoptar la clásica postura del rechazo a lo nuevo, limitándonos a desprestigiar y desvalorizar todo aquello que requiera de tecnologías innovadoras y no haciendo nada para mejorar nuestra oferta. En China se ha incluido el estudio de la IA y la programación de chatbots como materia obligatoria desde la primaria. La red social TikTok, creada en China, es la que está teniendo el mayor desarrollo exponencial y ganando preferencia en las generaciones más jóvenes. Esta red tiene un par de particularidades que seguramente van a traer consecuencias importantes en el futuro cercano. TikTok es la red social donde el ser humano tiene mayor incidencia respecto a sus políticas de penetración.
razón por la que sus algoritmos muestran contenidos diferenciales según los nichos de público. Todos coincidimos respecto a que TikTok es quien mejor interpreta nuestros gustos, generando una oferta de contenidos, ya no de nuestros contactos, ni de usuarios famosos, sino de ilustres desconocidos para nosotros, que en base a sus propuestas se van convirtiendo en referentes, en constructores de modas, en incentivadores de gustos y referentes generacionales. Y esos contenidos, la mayoría podría decirse muy superficiales y hasta vacíos de todo, distan mucho de lo que la misma red social ofrece en China, donde lo que está de moda es la ciencia y la tecnología, razón por la que no es difícil darse cuenta que mientras acá las nuevas generaciones estarán guiadas a valorar el éxito superfluo, en China lo harán valorando el conocimiento. Se dice que en menos de 10 años habrá más robots bípedos en el mundo que teléfonos celulares existen hoy en día. Se habla de un futuro cercano, donde el robot será un accesorio natural de nuestras vidas, un esclavo de lujo que además de no comer, no enfermarse, no protestar y no rebelarse, no nos genera culpa por explotarlo. El problema es que si nuestra capacidad de razonamiento va a estar condicionada por los estímulos que estamos consumiendo y posicionando como sinónimo de éxito, nuestros robots serán los amos y nosotros sus esclavos. Todo esto se potenciaría si efectivamente el ingreso que sustentaría nuestras vidas llegara de una renta básica universal, renta que está propuesta instrumentarse bajo el discurso que aseguraría la supervivencia de quienes fueran desplazados de sus tareas por la IA, y que es cuestionada por poder ser usada como la primer barrera de control a la obediencia total a un sistema esclavizante. Hoy me pregunto, ¿cuál de todas las preguntas que naturalmente surgen tras esta realidad dejarían planteada a ustedes para el próximo capítulo? Sin duda que serán muchas, y todas preguntas ásperas, que merecerán ser suavizadas con música. Con música y con los productos de Baitam. Porque Baitam te ofrece bienestar natural. Pedí los productos Baitam en el kiosco de Sauce, el lugar donde encontrarás las mejores ideas regalos de Marketplace y Mercado Libre. Y nos vamos con este tema incómodo y políticamente incorrecto en la voz de Lara Perancheto y Toto Mayo. Hipocresía. Con puño en alto y pañuelo violeta, se pone en teta frente a la del cordón. Madre soltera que no es pa' cualquiera, vive y la lucha sin recibir pensión. Idea fija de educar sus valores, romper pudores para la formación. Se enorgullece ver a su hija como perrea bailando el reggaetón. Del otro lado, ofendido, horrorizado, estaba el prelado que al hombre dio el perdón. Altar manchado por presente y pasado, mira al costado, secreto de confesión. Hipocresía que ya no da pa' más. Chao armonía, Al otro no toleras. no toleras que alguien piense diferente, que no siga la corriente, que cuestione tu verdad.
que tus errores, porque siempre son peores los que te hacen los demás.